Andrés Manuel López Obrador ganó las elecciones y su mandato es claro. Lo hizo con más del 50% de los votos, una cantidad histórica. Pero ahora se abren preguntas. ¿Cómo va a gobernar? ¿Y qué significa que lo haga sin contrapesos? Después de todo, Morena será dueña del poder legislativo. Esta noche, que los estudiantes nos digan qué significa cómo se recompuso el panorama político del país. ¿Qué tal? Muy buenas noches, yo soy Víctor Hugo Michel y esta noche despedimos esta temporada de la facultad con un último debate universitario. No ha pasado ni una semana de las elecciones históricas que vivimos el domingo pasado, así que, ¿dónde estamos parados? ¿Qué se viene para México? Lo vamos a debatir con nuestros invitados, pero antes de comenzar les recuerdo que este programa se transmite por Facebook Live y podemos interactuar juntos en nuestras redes sociales, en Twitter, @elfinancierotv, y ahí nos pueden hacer comentarios con el hashtag La Facultad y en Facebook, /El Financiero Bloomberg. Y les presento a esta generación de la facultad, la última generación de la facultad de esta temporada, que nos acompaña esta noche, Alfonso Garrido Irizo, estudiante de Economía del ITAM. Alfonso, buenas noches. Hola, Víctor, gracias. Ana Paula Velázquez, presidenta de la Licenciatura de Ciencias Políticas y Administración Pública de la Ibero. Hola, ¿cómo Víctor, estás? muchas gracias por la invitación. Eric Eduardo García, estudiante de la Facultad de Economía de la UNAM. ¿Cómo te va, Eric? Muy bien, Víctor, muchas Bienvenido gracias. de vuelta. Y María Fernanda Santillana, estudiante de Economía de la Universidad Iberoamericana. María Fernanda, ¿cómo te va? Muy buenas noches, gracias. Bueno tenerlos de vuelta acá. Muchachos, ya tenemos un presidente y la pregunta con la que quiero arrancar, los quiero provocar con esta pregunta. ¿Se acabó la economía neoliberal en nuestro país? ¿Está el mandato para que México se vuelva una economía de izquierda? Lo dejo en la mesa. Bueno, pues tomando la palabra, yo creo que sí, la política va a cambiar. No nos vamos a convertir de la noche a la mañana en una economía 100% de izquierda, porque al final es una transición que poco a poco va dando resultados, pero sí creo que va a haber una nueva jerarquización del gasto, también va a haber una nueva ingeniería y una nueva estructura de cómo se va a recaudar y cómo se va a gastar. Entonces, plenamente de izquierda de la noche a la mañana no, pero sí va a haber un cambio. Y sobre la economía neoliberal en México, creo que no podría decir que se va a terminar, pero claramente va a haber un tope y no creo que deje de haber apertura al mundo globalizado en esta nueva administración. No, me parece que la dicotomía más que entre izquierda y neoliberal es una economía con una mayor participación del Estado, una economía más centralizada, más centralmente planeada, versus una economía mucho más centralizada y de mercado. Y a mí me parece, y por lo que se ha visto en lo que ha presentado el equipo de transición, todo el tema de las dos refinerías, todo el tema, hubo una propuesta de Morena sobre reformar la reforma energética, la presentó una, no recuerdo qué senadora, pero se presentó y tenía temas de regresarle mucho más centralidad a Pemex, no sé si bien o para mal, la verdad es que yo creo que el modelo de reforma energética fue un cambio súper positivo, pero me parece que no es... Es muy esquizofrénico este tema porque en algunas partes es como vamos a concesionar el aeropuerto, lo cual es que los privados lo hagan, que es totalmente una política neoliberal. Pero por el otro lado es como vamos a construir 6 refinerías, vamos a reformar las 6 y construir 2 más y la vamos a pagar el Estado y aparte vamos a poner precios de garantía para la gasolina. Entonces como que no entiendo, me parece muy esquizofrénica la posición del equipo de Andrés Manuel. Quizás un reflejo de la mezcla que integra su equipo. Tienes gente de Morena que tiene una inclinación de izquierda muy natural y tienes gente como Poncho Romo, un empresario, claro, netamente. ¿Alguien más? Pues digamos que cuando hablamos de neoliberalismo, en los años de 1970, se iniciaba una nueva transición hacia ese periodo. Economías como, por ejemplo, Corea del Sur, que iniciaron esta combinación entre Estado, un Estado centralizado, un Estado un poco más planificado y precisamente combinado hacia una economía más neoliberal. Creo que no ha dado resultados, digamos, el sistema neoliberal hoy en día, y a mí me parece un poco erróneo decir que... A mí me parece que decir que no ha dado resultados es negar la realidad. O sea, tú ves países como Japón,
todos los tigres asiáticos, Singapur, Hong Kong, Taiwán. Claro, todos los pero países que han iniciaron ese crecido modelo económico en de los estos años últimos 70. 50 años. No, pero siguen vigentes. Combinado con una economía centralizada y va de la mano con una economía neoliberal. O sea, ¿en qué tema Además, estás en nuestro país el neoliberalismo también ha dejado una brecha enorme que ha al final separado la sociedad y al final somos la A mí población. me parece con que el neoliberalismo no más es el pobres en problema. donde El problema los es que ricos tenemos se concentran. un sistema educativo brutalmente malo, Claro. de muy baja calidad, y las oportunidades en este país se distribuyen de una forma súper inequitativa y no nos debe sorprender la distribución que tenemos del ingreso. Y no es un tema de neoliberalismo, de verdad, es un tema de que tenemos la educación, que es el gran igualador social, que funciona muy mal. Y los países los Pero estados bueno, más pobres entonces, del ¿qué tema país es? ¿Qué tienen los tema peores es? O sea, resultados es un educativos. sistema económico en el cual estamos insertos y no sé de qué temas hablas. Partí de Corea del Sur porque tenía los mismos indicadores que en 1970. Y Yo creo hoy en que- día se ha disparado esos indicadores brutalmente. Yo creo que lo importante es no ver cuál es la tendencia que va a agarrar el gobierno o no, sino realmente ver que sea un modelo apto para México, ¿no? O sea, apto para la realidad en la que vivimos, apto para justo lo que decíamos, ¿no? O sea, va a ser una transición que va a tomar tiempo, paulatina, exacto, pero yo creo que es importante tomar en cuenta que sea algo apto para la realidad en la que vivimos actualmente. Hablemos del neoliberalismo, hablemos de uno de izquierda, yo creo que eso mucho más aparte de eso, yo creo que es Concuerdo. importante No, algo de la totalmente de realidad acuerdo. mexicana. El discurso de Andrés Manuel López Obrador estaba 100% dirigido hacia eliminar o erradicar la corrupción. Que digo, sí es imposible, pero con un modelo mucho más centralizado, por supuesto que se pueden reducir los Al revés, índices de es corrupción. que de hecho cuando tú Y le das sí poder estoy a un de acuerdo, burócrata porque y cuando tú creas esta capacidad de decisión discrecional del burócrata, es cuando surge todas las aperturas para la corrupción. O sea, el tema de centralizar en realidad ¿sabes no qué? necesariamente Difiero- mejoras. Difiero porque la realidad en México es totalmente diferente. O sea, una vez que nosotros nos abrimos a dar concesiones y dedazos directos hacia las licitaciones. Es el punto. Que son Las licitaciones Ajá. son buenas. Y Sí, las licitaciones funcionan son bien. buenas y que un privado llegue y ayude está Aunque se han perfecto. pervertido, hay que decirlo. Sí, Totalmente pero de está acuerdo. totalmente Pero, pervertido. por Entonces ejemplo, se tienen que está volver a verdad. agarrar Una las licitación riendas. estrella, la de los contratos de extracción y exploración que organizó la CNH, no ha habido una sola inconformidad de ninguno de los participantes. Han sido contratos estrella, le van a dar una base de ingreso al Estado brutal y ha sido un gran paso. E interesantemente van a Pero ser ¿de algunos de los cuántos contratos no? que van a ser revisados con mayor detalle y con mayor lupa por el equipo de López Obrador. Que nunca han dicho Claro. que no les gusta. O sea, nunca han dicho, ay, es que este contrato no nos gustó, esta licitación. Como que dijeron, esto está mal, está mal, está mal, pero nunca puse en la Además, mesa estamos qué les hablando de un molesta. órgano de miles de licitaciones y miles de licitaciones que también ya han tenido antes que ser, no sancionadas, sino que han sido frenadas por escándalos de corrupción que han salido Totalmente. de lo que ha pasado con su adjudicación. Déjenme preguntarles algo. Yo sé que estamos haciendo un poco de futurología aquí, pero ¿a qué país nos vamos a parecer económicamente en los próximos años? Yo les estoy pidiendo aquí un ejercicio de imaginación, pero en función de lo que hemos visto, de lo poco que sabemos de lo que podría ser la administración económica de Andrés Manuel López Obrador, a ver, voy a retomar un poco del discurso de la campaña. Nos vamos a parecer a Venezuela, nos vamos a parecer a Cuba, nos vamos a parecer a países que puedan tener una mayor participación del Estado en la economía, como China, como Corea del Sur incluso. ¿Cómo lo verían ustedes? La dejo en la mesa. No nos vamos a parecer ni a Venezuela ni a Cuba porque tenemos características totalmente diferentes. De verdad, a mí ese argumento no me checa, no me cuadra. Poncho me está haciendo caras, Ah, no. pero no nos vamos a parecer ni a Venezuela ni a Cuba, totalmente se los no. juro. No, o sea, veo que mucha gente igual en las redes tiene miedo y ha dicho de manera agresiva, incluso con odio, que vamos hacia ese camino cuando cero, De todo lo entrada contrario. tenemos mucho menos Yo petróleo, creo- entonces no nos alcanzaría Sí, para hacer no, las... no hay Y una forma. inflación mucho más baja, ¿no? Así, ¿Dónde? una inflación súper más baja. De si nos Que la de tenemos que Venezuela. parecer a un país o no, Lamentablemente. no nos vamos a parecer a ninguno porque pues, somos una región con características muy específicas y no Yo creo que casi eso es endémicas. importante, o sea, no sé, volviendo un poco Pero- a lo que estábamos hablando antes, es parecernos a lo mejor que podamos hacer nosotros. Yo creo que eso Exacto. sería como lo mejor ¿un que modelo podría mexicano? ser. Un modelo mexicano, Sí, yo creo que eso sería lo 100%. mejor. A lo mejor regresar a las épocas de oro, que no quiero hablar
¿Cuáles son tus muchos épocas de años. oro? Por favor, ¿sabes? Pero podremos empezar a tener. No, te tenemos que muy preguntar buen ahí, repunte ¿cuáles en son la las economía. épocas de oro? ¿Estamos hablando de desarrollo estabilizador? Digo, porque Sí, hay gente claro. que las épocas de oro son el porfiriato, hay gente que dice que es el cardenismo, entonces... Yo no ¿cuáles creo son? que sea para una nada. buena No quiero idea decir- regresar porque ya hemos avanzado mucho hablando de comercio exterior, hablando de Y me tratados parece que de la libre economía ha comercio, ya cambiado. Sí, sí, es y una estoy de realidad acuerdo. diferente. Estoy de acuerdo que es una realidad diferente. A lo que voy es que Pero- este puede ser un despegue de México a llegar a niveles de desarrollo nunca antes vistos. Claro, aquí habría que puntualizar, ¿no? Avanzar, regresar, ¿a qué punto? Exacto. Para mí, estos 6 años me doy bien servido con que baje la pobreza a un 10%, Sí. 20%. Y aparte Quizás creo que el tenemos- punto es o que sea, baje de forma sostenida. Y Exacto. sin Porque a punta de manipular. billetazos... Porque- Sin No, pero Porque es manipular la las mitad de la variables, que es lo población se que está en haciendo. niveles de pobreza. ¿Cuánto tendríamos que crecer en Producto Interno Bruto para poder reducir la pobreza en un 10 o un 20%? ¿Ustedes tendrían una idea? Definitivamente más del 2 o 3% del que estamos creciendo Estás hablando de ahorita. 5%. 3.5, 4 puntos. Más bien, Tres yo puntos. creo que Arriba es del un tema de 4%. crecimiento, Arriba del más bien es un tema de 4.5%. redistribución. No, y ahí te va, Víctor Hugo. También. Y me parece que el problema es, si tú lo ves de forma nacional, pierdes mucho el gran problema de la pobreza. La pobreza está centrada en los estados que no crecen. Los del sureste. Y han crecido, no han crecido crónicamente, de hecho han decrecido. Chiapas, Guerrero, Oaxaca. todo el sur, Oaxaca, pero tienes, y Tabasco es complicado, tienes la parte del petróleo, pero todo el sur de México crónicamente no crece. Vive Tienes de el turismo. norte de México que crece al 3, al 4. No, hombre, potencias tienes Aguascalientes industriales. que está al 9%. O sea, Tienes lees tasas hoy de la tigre computadora, asiático. la computadora Sí, más Nuevo León. rápida del mundo, la computadora más grande y más compleja del mundo, fue construida en Guadalajara. Entonces dices, y McKinsey es un estudio padrísimo, que se llama Los Dos Méxicos. Y creo que y una gran oportunidad de este sexenio es hacer que el México de abajo se parezca más al México de arriba. Llevar gas a la península, que fueron las propuestas de José Antonio Meade. Meter carreteras, infraestructura. Hay Pero mano de creo que obra, también es hay importante recursos. tomar en cuenta que siempre que llega un nuevo gobierno queremos como cambios mágicos, ¿no? Y es importante Exacto. tomar en cuenta que va a ser poco a poco. O sea, sí, claro, claro. estoy totalmente de acuerdo que hay que combatir la corrupción, que hay que bajar la pobreza, pero es importante tomar en cuenta que esto va a ser poco a poco y que va a ser paulatino y que no va solo por llegar alguien a la presidencia ya de repente. Y qué bueno que tocas el Y que tema. los cambios tampoco van a ser radicales, o sea, no Exacto. estamos hablando de blanco y negro, al final hay toda una gama de matices. Y como claro se que hay dice. cosas que mejorar en México, pero Y hay yo creo cosas que va a muy ser buenas todavía, o sea, Sí. el programa, hablábamos antes del programa Prospera, es un programa muy bueno que desde mi punto de vista también tiene que quedarse como está y mejorar, o sea, hay cosas que no deben de echarse para atrás. Pero, por ni ejemplo, mucho menos como las reformas, que hay reformas muy buenas, como la de telecomunicaciones, que yo la defiendo muchísimo, que debe de quedarse como está, porque y está hay haciendo otras un cosas repunte que en sí México. debemos de cambiar y sí Y hay- se debe de A mí, analizar. por hay otras ejemplo, cosas la que politización de la reforma energética me parece ridícula. La verdad que es una reforma que el día de mañana nos va a permitir tener una estabilidad en nuestras finanzas públicas, va a permitirle que México vuelva a ser una potencia petrolera, lo cual dejó de ser. Y me parece que nos puede permitir reenfocar el gas, o sea, la inversión del gobierno. Pemex se comió un montón del presupuesto. Y el hacernos menos dependientes a que el gobierno esté en el negocio del petróleo y que se dedique a combatir pobreza, a dedicarse a educación, me parece algo súper positivo. Ahí planteas un punto interesante y se los presento a los tres. ¿Creen ustedes que no se debe tocar la reforma energética? Porque esa va a ser una de las primeras que va a estar bajo la lupa y que podría ser modificada de manera sustancial. Va a ser Porque tú modificado. dices que no. Tú dices que no debería tocarse. No creo que se va a tocar. Yo, independientemente de si deba o no tocarse, creo que es una reforma que se va a tocar, se va a modificar muchísimo bueno, más bien es porque estuvo en las propuestas del núcleo de Andrés Manuel López Obrador. Es decir, la gente que votó por él mucha fue porque dijo que iba a hacer una contrapropuesta de la reforma que hizo Enrique Peña Nieto. Yo creo que exactamente se va a tocar. No estoy segura que se debería de cambiar, pero sí estoy van a segura. Sí, Sí. al menos se va a poner a debate. Pero a mí no me parece positivo, no sé ustedes qué opinen, o sea, no sé, Ana Pau. Que se ponga a debate está bien. Me parece muy bien y que la revisen además. O Pero sea, me parece que, o sea, la Es frase que de puede ser no hay que arreglar lo que no está roto. Positivo o no positivo Con esto depende me tengo que también quedar de, aquí. de las propuestas que vayan Me a tengo dar. que ir a un corte, pero me quedo que están divididos en este punto. Hay quienes consideran que sí se tiene que tocar. Tú, por ejemplo, estás diciendo que valdría la pena debatirlo. claro. Tú dices que no deberían de tocarla porque te parece que es una reforma que funciona. Y ustedes dos me dijeron, independientemente de lo que creamos, la Va a van a haber un modificar. debate. Claro. Sí. Con eso me quedo, hacemos una pausa, pero antes les recuerdo que pueden interactuar con nosotros a través de nuestras redes sociales con el hashtag La Facultad.
Regresamos porque tenemos otro tema que debatir, el de Andrés Manuel López Obrador, total, poderoso, el hombre que no va a tener contrapesos en este país. Ya volvemos. La tendencia va a seguir igual. Los bancos quieren dinero, por lo menos abrieron caminos hacia nuevos mercados. Ese es el potencial de la economía del país. Nunca sabemos qué va a pasar con Estados Unidos. Fuerte volatilidad del dólar, ampliemos la cantidad de comercio. Gracias por continuar con nosotros en la facultad. Hemos estado platicando mucho ahorita fuera del aire precisamente sobre lo que significó el resultado de la elección. Voy primero con el tema que tenía organizado, porque el próximo 1 de diciembre entrará en funciones un gobierno que se vislumbra sin contrapesos. Morena ganó la mayoría de las entidades del país. Estamos hablando de 31 de 32 entidades federativas. Nada más Guanajuato quedó fuera. Desbalcó al PRI en un legendario bastión como lo era el Estado de México. Lo hizo pedazos. Al PRD lo aplastó en la Ciudad de México. El tabasqueño será, sin duda, el primer presidente de la República en 24 años que tendrá un Congreso de la Unión con mayoría absoluta, y yo me aventaría a decir con mayoría calificada eventualmente. Ante esto, la pregunta que hay que hacernos es ¿qué viene? ¿Cómo vamos a imaginar las perspectivas económicas y políticas de frente a este escenario con un presidente tan poderoso? Y les planteo otro escenario también. 19 legislaturas estatales tienen mayoría de Morena, es decir, la Constitución está en manos de Andrés Manuel López Obrador en este momento para hacer con ella lo que quiera. ¿Es un escenario que a ustedes les inquieta o que consideran que es algo interesante? Porque también hay que hacer ciertas correcciones. La dejo en la mesa. Pues a mí me parece que, totalmente de acuerdo con lo que dices, Andrés Manuel, Morena tiene una gran responsabilidad, dado que va a ser mayoría en ambas cámaras y tiene la capacidad de modificar la Constitución con que lo apoyen ciertos senadores y diputados de otros partidos. Y me parece que y lo comentado fuera del aire, el bono democrático 2.0. Lo tuvo Fox en su momento, todo el mundo dice que Fox lo desperdició, pero el de Andrés Manuel es brutal, porque ahora tienes todo el hartazgo que había por la corrupción, toda la lejanía de la administración actual. La gente se volteó y le está dando un cheque en blanco a Morena para decir lo que nos dijiste en la campaña, adelante, por favor, implementar un plan de gobierno. Y a veces tiene la oportunidad, o sea, ahorita Andrés Manuel, yo he oído gente que dice es que tampoco es un escenario tan bueno, porque cosa que salga mal, cosa que es responsabilidad de ellos. Porque tienes todo a la mesa Tienes puesta. todo, el carro completo. Yo no estoy tan segura que sea un cheque en blanco, porque también la democracia, apenas en México, nos deja ciertos contrapesos. Por ejemplo, Banco de México, seguimos teniendo una Suprema Corte de Justicia que es aparte. También yo creo que la sociedad civil va a formar una parte importante. Entonces, Pero, yo por creo ejemplo, algo que, que me parece claro que tiene peligroso mucho es- más poder. Pero Lo son, que- bueno, Por favor. bueno, son autónomos, pero también lo realmente preocupante es que la oposición está Ultra súper deslegitimada. Está pulverizada. en este Sí, momento. Sí. no nada más está pulverizada, sino que la gente no confía. La oposición termina siendo el PAN, el PRI y, bueno, lo que queda del PRD, y al final son 3 partidos que tienen el apoyo, ya nos dimos cuenta en las elecciones, de mucho menos de la mitad de la población. Sí. Entonces también la oposición es prácticamente nula y esa es una realidad. Entonces no es nada más que Andrés Manuel tenga la mayoría en las cámaras y, bueno, obviamente el poder sobre el Ejecutivo, sino que la oposición vamos a tener que ser nosotros desde la sociedad civil. De la sociedad y eso civil, es algo exacto. que se le tiene que quedar a todos los ciudadanos al final. Sí. Porque nuestra Y al oposición final, si le estamos dando es nula. tanto poder, o si se le dio tanto poder a Andrés Manuel en el voto, entonces también es importante hacer que ese poder sea eficiente, y la sociedad civil yo creo que va a formar una parte muy importante. Sí, Y a que mí no me está preocupa mal. algo ahí. A mí me Porque preocupa, no, es súper deseable, pero a No mí está lo que me mal. preocupa es toda la posición que ha tomado Andrés Manuel de los pirurris. De yo no confío en las organizaciones de la sociedad civil. A mí me parece que, o sea, a Andrés Manuel le gusta jugar dentro del terreno político. O sea, él ve mucha legitimidad en los agentes del terreno político, pero la sociedad civil como que sí le tiene mucha sospecha. Y a mí eso me parece O sea, para ti no hay peligrosísimo. desigualdad, digamos, en ¿Mande? México. Para ti no hay desigualdad en México. Totalmente de acuerdo. Sí Pero hay o me no hay. parece que No, 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 sí hay el o no hay. hecho...
Totalmente. Totalmente que sí. Totalmente de acuerdo. Sí, mucha, demasiada. Ok, pero entonces los términos que utiliza son calificativos. Son peyorativos. Son ¿o no? calificativos de una Peyorativos sociedad o no. que es desigual. O sea, es desigual. Y que pero claro, eso no tienes mancha estandarte. la misión. O sea, tú tienes problema con el IMCO, con Mexicanos Unidos contra la Corrupción. No, pero Son es algo, organizaciones. es algo- Y pero a lo que me política y refiero los es que independientes. creo que le tienes un Exactamente. prejuicio a Andrés Manuel todavía. No. Con que es muy de izquierda, con que es muy de No, pueblo, pero en realidad yo soy- no. En no. realidad también que haya ganado con, Le tengo desconfianza por su autoritarismo, porque esa, Pero esa- no es también- ese autoritario. comentario de es que esos que no me, a es mí no me vengan a democracia, decir, es democracia, es 52%. autoritario, es decir, ustedes no me pueden hablar porque son unos pirurris. Pero también yo creo que a partir de No entiendo la por qué- elección, a oh. partir del 1 de julio hubo como un cambio en Andrés Manuel, ¿no? O sea, llamó a que la Exacto. sociedad se uniera, o sea, sí, en Ha la habido una campaña. moderación del discurso. Sí, 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 en la, claro. y Hay ahora una en moderación del campaña, discurso. exacto. Está en la Hay conciencia quienes de todo. dirían que incluso sonó presidencial. Exactamente. Y, sí, y mucha además, gente y dice- además Pero es que, que- los candidatos se portaron a la altura, ¿eh? O sea, no fue como... O sea, Bueno, el que no había reconocido las derrotas en las últimas claro, dos era Andrés elecciones Manuel. había sido Andrés Manuel. Pero me refiero a que esperamos cosas diferentes, ¿no? Así como, ¿Cuántos por años ejemplo, tienen ustedes? ¿Tú cuántos tienes? 24. 24. 23. 23. 23. 23. 24. 24. Ustedes, déjenme preguntarles esto, porque a ustedes no recuerdan lo que fue tener un presidente todopoderoso. Porque Claro. había en algún momento en este país, cuando el presidente era el señor que controlaba los destinos de la nación, no se movía una sola hoja de nuestro país sin que el presidente se enterara. O la frase que decía, ¿qué horas son? Las horas que usted quiera, señor presidente. Yo se los pregunto, ¿cómo reciben ustedes, esta nueva generación, que no vivió con el PRI todopoderoso, la perspectiva de que ahora tienen un partidazo, que controla las dos cámaras, los congresos estatales y que controla la presidencia de la República y que además tiene el bono democrático? ¿Cómo lo reciben ustedes? Lo recibo bien, porque Andrés Manuel no solo representa a Andrés Manuel. El gabinete entero está muy bien incluido entre hombres y mujeres y gente preparada y gente que le tengo mi confianza. O sea, no solamente es Andrés Manuel y la gente importante. No estamos en los años 70 Es con el general Durazo, ¿no? Así como, Es- ¿qué onda? No, ya no hay Durazos. Sí ha habido No, no, no. progreso, pero a Gente mí, muy a mí no preparada. me gusta. Creo que, a mí no me creo que gusta. es tiempo de un cambio y confiar en las instituciones y en la democracia. A mí me Totalmente de parece acuerdo. interesante porque ahora no se va a poder culpar a es que no teníamos la mayoría en el Congreso. O Exactamente. sea, yo creo que por esa parte, si realmente Andrés Manuel promete un cambio, yo creo que tiene el mejor escenario para poder hacer ese cambio. O sea, tiene la mayoría, puede realmente pasar la legislación, o sea, no Pero hay... hoy por hoy, bueno, más bien no hoy por hoy, el 1 de diciembre vamos a tener otro partido hegemónico. Sí. Y que quede claro, porque ya tuvimos un partido hegemónico casi 80 años de nuestra PRI. historia como Claro. país, que fue el PRI, bueno, desde el PNR hasta que se evolucionó, hasta que llegó Fox al cambio democrático. Y ahora tenemos otro partido hegemónico. Pues bueno, creo Entonces, que... hay que hacer el contrapeso y Claro. también queda en la conciencia de No, todos y los a mí sí me ciudadanos que no preocupa, son ¿no? parte A mí de la, sí me de la preocupa. sociedad O sea, civil. Entonces que no se hagamos unan las mismas a cosas, alguna. ¿no? Como ciudadanos tenemos ese cargo, esa responsabilidad de ejercer presión a, ¿sabes qué? Prometiste un cambio, ¿sabes qué? Contribuye al Exacto, cambio. mantener controlado. Exacto. Los medios y los ciudadanos vamos a ser el cuarto pilar Y las redes de esta sociales. democracia. Yo creo que ahorita también las Sí. redes sociales pesan Sí, mucho. es que la democratización de la voz, de la participación, a mí me parece que ha sido uno de los grandes cambios que no vamos a regresar claramente al PRI de los 70. Digo, Eso esto sería obviamente no. imposible. Sí. Son Pero a condiciones mí totalmente lo que distintas. me preocupa es que Andrés Manuel tiene estas ciertas reacciones en ciertas situaciones Que no te preocupes, no me gustan. hermano. No. Bajo presión toda la Caución, gente. caución. Neta, no. Hay que ser escéptico, no, o sea, no me gusta esta idea de... Siempre que hay algún sano escepticismo ante el ejercicio de gobierno de cualquier nuevo presidente, ¿no? Me Claro. parece que Claro, ni totalmente. todo el amor ni todo el dinero, como dicen No, por ahí, ninguno ¿no? es un Exactamente. mesías. ¿eh? Ahora, a ver, ya nos estamos quedando sin tiempo, estamos a 3 minutos que se nos acaba el programa. Cuéntenme cómo fue en sus universidades cuando se da esta noticia. O sea, ya sabíamos que iba a ganar Andrés Manuel López Obrador, nos queda un poco claro si veamos las encuestas, siendo honestos, Claro. pero nadie esperaba este tsunami. ¿Cómo lo vieron ustedes en sus respectivas universidades? ¿Cuál es el comentario que ven entre sus compañeros? Ahora sí, el pulso de los universitarios. Cuéntenme. Como diría una buena amiga, al final, a finalizar las elecciones hay que votar a un panista o un priista. Entonces, a lo que me refiero es que sí, la UNAM lo recibió muy bien. En la UNAM lo recibieron muy bien. Claro. Ibero. Pues yo creo que es una opinión dividida, hay Sí, gente que está de muy acuerdo, hay polarizada. gente que no, pero creo que al final se llegó a como pues una conclusión de que, bueno, sea quien sea el presidente, vamos a sacar al país adelante, ya sea estudiando, trabajando o haciendo lo que tengamos que hacer, ¿no? Y de hecho, en su cuarto informe como rector, el doctor David Fernández Dávalos
dijo que la Ibero es una universidad en la que se tiene que tener mucho ojo porque nosotros vamos a estar revisando las propuestas de, bueno, el ahora Bueno, y aparte presidente. Andrés Manuel prometió ir, ¿no? Y Como candidato, como presidente. no, como candidato no prometió ir y de hecho mandaron una carta diciendo que no iban a ir y fue uno de los candidatos que desde el principio estuvo muy claro que no iba a ir. El que siempre nos dio alas fue José Antonio. ITAM. Y bueno, a mí me parece que en el ITAM, por un lado, hubo una reacción. La gente que era partida de Morena, pues claro, felices. Pero en general yo siento que hay un sentimiento de malestar por toda la falta de contrapesos. Felices de lo bien que salió, de lo democrático que fue el proceso, pero la falta de contrapesos, porque el ITAM es súper democrático. Pero también creo que somos una universidad muy allegada a la ideología del liberalismo y el hecho de tener estos poderes absolutos con falta de contrapesos me parece que a mucha gente la desconcertó y nos tiene nerviosos para ver qué va a pasar y nos tiene, creo que, energizados para participar. Y ni un solo itamita en el gabinete. ¿De eso qué opinaron? Es la primera vez que queda el ITAM fuera del Sí. gabinete Fuera de desde el Hacienda. 2000, Ni si un no me solo equivoco. itamita No, pues la en- verdad es que Carlos Ursúa me parece un gran economista. Bueno, él es doctor, pero él estudia matemáticas. ¿No le tienes Y pues, prejuicio? no, se le va a jugar por sus resultados. No, para nada. La gente brillante de donde venga, cero. Claro. No, la verdad es que Entonces, ahí en el está. ITAM también hay gente que no me parece nada buena. Yo no me guío por Andrés Manuel, me guío porque la gente que está Que atrás. está con él. Pero el problema es que los secretarios son como fusibles. Sirven hasta que truenan. ¿Tú crees? Ya viste Héctor Vasconcelos, o sea, duró tan poquito hasta que lo cambiaron por Ebrard. Entonces Y a sí ver cuánto teníamos nos sistemas dio Ursúa. autoritarios No, antes. él es porque Ahí te va. es Entonces sí senador. teníamos Él va al sistemas Senado, autoritarios va al antes. Senado. La única gente que vamos a soplar durante 6 años son a los de elección popular. Y esos son a los que más me parece que hay que analizar. Porque, de otra vez, los secretarios duran hasta que se les despide. Y se les puede despedir unilateralmente. Entonces, Mira, las perspectivas ¡Hala! de cambio están muy positivas, la verdad. pero ponerle nuestra esperanza a los Señoritas, secretarios... señores, se nos acabó el tiempo. gracias, En esta, Víctor. la última emisión de la facultad, un comentario final de 10 segundos cada uno sobre cuál va a ser su papel como ciudadanos en este sexenio que está por arrancar. A mí me parece que siempre, o sea, un papel de vigilancia y la verdad es que esta elección me tiene con ganas de entrar a participar mucho más como este cuarto poder que hablamos. Igual, sobre la misma línea que dice Poncho, de verdad yo invito a todos los jóvenes que nos están viendo, que participan muchísimo en redes sociales, que siempre están escribiendo sus comentarios y sus opiniones, que formen un grupo. Al final, esta elección nos está dando la posibilidad de politizarnos. De verdad no dejen pasarla porque va a ser un contrapeso enorme y el principal. Participar, ser responsables como ciudadanos y hacer lo que nos toca como estudiantes y ante cualquier cargo. Ser sumamente responsables. Pues yo un poco lo mismo, la sociedad civil va a ser fundamental en este sexenio y pues esperar a que el cambio que prometió Andrés Manuel realmente sea bueno para México. Me despido, Alfonso Garrido del ITAM, Ana Paula Velázquez de la Ibero, Eric Eduardo García de la UNAM y María Fernanda Santillana de la Ibero. Saludando a tu gracias. abuela. Muchas Gracias. Con este programa llegamos a la última emisión de la facultad. Gracias por acompañarnos durante estas campañas electorales. Nos vamos a ver pronto, cuando haya más materia para analizar. La facultad ya regresará. Hasta entonces, muy buenas noches.